¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Analízale en este espacio especial hoy dedicado al deporte y en particular a la cultural y deportiva leonesa. Vamos a desgranar los datos de lo que ha sido la primera vuelta, el cambio de entrenador, también la parte social, la voz de la afición en esta situación complicada que estamos viviendo con el aplazamiento, la suspensión de 2 partidos, el último hoy mismo el que tenía que haber jugado el equipo de Idiáquez en Soria frente al Numancia. Esperemos que pueda jugar ya el equipo en el Reino el próximo día 31 de enero ante el Lealtad, después de detectarse esos 9 positivos, y también tendremos tiempo en un tercer bloque para hablar de la buena marcha de la cantera reflejada con ese liderato del equipo juvenil de División de Honor. Pero vamos a aproximarnos con primeros datos para ver lo que ha sido esta primera vuelta. Lo va a hacer nuestro compañero David Acosta. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Chus. Efectivamente, venga, vamos ya con esas cifras, con esos datos. En primer lugar, balance general de lo que ha sido en cuanto a números la primera vuelta de la cultural y deportiva leonesa. Ahí lo vemos, 9 jornadas disputadas, con un balance de 4 victorias, 4 empates y 1 derrota. Pero claro, aquí hay que ir a la letra pequeña. 6 primeras jornadas, con David Cabello en el banquillo de la cultural y deportiva leonesa. Los números fueron los siguientes: 2 victorias, 3 empates y 1 derrota, 8 goles a favor y 6 en contra, una media de 1,3 goles a favor por partido y 1 gol en contra. Esos fueron los datos con Cabello en el banquillo de la cultural. La cosa, Chus, mejoró con Idiáquez. Sí, el equipo no terminaba de convencer en juego, más que quizás en resultados, porque solamente había perdido el equipo en Asturias frente al Lealtad. Propició el cambio de entrenador y es cierto que en los datos la sensación de que el equipo ha mejorado en el juego, tiene más llegada en el área rival, tiene más lanzamiento a puerta, tiene más posesión, y ahí estamos viendo en esta etapa de Idiáquez con ninguna derrota, no ha perdido el equipo ningún partido, si exceptuamos la eliminatoria de Copa del Rey ante el Granada, que ganó 1-2 el equipo de Primera División, pero con un buen espectáculo, con una buena imagen del equipo leonés. Pero en lo que a la Liga se refiere, ha habido 2 victorias y un empate, insistimos, con el COVID, que ha cortado la progresión en los partidos que han tenido que ser aplazados, el primero de la segunda vuelta contra el Sporting B y el de hoy en Soria ante el Numancia. Pero hay que decir, David, que por ejemplo uno de los detalles en los que podemos fijarnos en esta nueva etapa de la cultural con Idiáquez es cómo ha cambiado el rendimiento de algunos jugadores que estaban en entredicho, que estaban siendo criticados y que tienen que ser muy importantes, sobre todo en esa zona del centro del campo, en la zona de creación del juego del equipo y también en la llegada. Y en ello nos hemos fijado en Sergio Marcos. Eso es, Chus. Yo creo que Sergio Marcos personifica como nadie el cambio que se ha producido en la cultural y deportiva leonesa con la llegada de Íñigo Idiáquez al banquillo. Repasamos sus números. Con Idiáquez, Sergio Marcos ha marcado en 3 partidos 2 goles y ha dado 1 asistencia. Con David Cabello, en cambio, ni marcó ni tampoco asistió. Pero es que fíjate en estos datos. En sus 3 temporadas anteriores en la cultural, Sergio Marcos anotó 6 goles y dio 1 asistencia en un total de 73 partidos de liga. ¿Esto qué quiere decir? Que si Sergio Marcos sigue a este ritmo que lleva con Idiáquez, va a romper, va a barrer, por así decirlo, sus cifras, va a batir récords en su carrera, en este caso su carrera en la cultural. Y fíjate además la competencia que hay abierta ahora en el centro del campo, porque también lo está haciendo bien siempre que juega Rovirola, que marcó el gol el día del Granada, y ahora que está tan de moda los datos, el Big Data, la cultural encabeza muchas estadísticas en posesión, en lanzamientos a puerta. Veremos también los problemas, lo negativo, por ejemplo, en los goles que ha encajado en centros laterales, sobre todo el equipo leonés. Lo vamos a analizar con especialistas, con invitados, aquí en Analízale, después de esta breve pausa. ¿Sabes qué es Calordom? El calor al mejor precio. Especialistas en la adecuación e instalación de calderas comunitarias. En Calordom transforman tu caldera de carbón a biomasa y ahorras en tu factura de calefacción. Cuidan hasta el último detalle de tus necesidades. Servicios energéticos, suministro de pellets, mantenimiento y suministro de biomasa para que te despreocupes de todo y estés cómodo en tu casa. Apuesta por una energía renovable y respetuosa con el medio ambiente, calor que no contamina. Así tiene que ser el calor de tu hogar, el calor del futuro, que en León ya es presente. Llama e infórmate si eres particular o si estás interesado para tu comunidad. Calordom se encarga de todo. Tú solo disfruta de las ventajas de la energía inteligente, sostenible y que cuida el empleo y de nuestros bosques. Entra en calordom.com y conoce la mejor opción de energía en León.
Bueno, después de los datos es tiempo ya de análisis, de acudir a los expertos para ver cómo ha sido esta primera vuelta para la Cultural y Deportiva Leonesa. David Acosta, solamente una derrota, lo dijimos, la del Día de Lealtad, y luego, aunque con buena imagen, la derrota del Día de la Copa del Rey ante un Granada de Primera División. Eso es, yo creo que ese partido se perdió en el marcador, pero en lo que fue el partido, por la imagen que se dio, yo creo incluso que se podría hablar de que la Cultural ganó, porque por momentos mereció la victoria, sin ninguna duda, ante todo un Granada, el Eurogranada de Diego Martínez. Gelo, nos acompaña Ángel Barrientos hoy. Gelo, bueno, veterano de la Cultural, un ilustre de la Cultural y Deportiva Leonesa, comentarista también en Radio, también en la 8 cuando toca. Gelo, después de los datos que hemos visto en las pantallas, voy al grano. La Cultural de Idiáquez claramente es mejor que la de David Cabello. Sí, y los datos ahí están, ¿no? Pero yo siempre, sabes que mucho más allá de los datos siempre me fijo en otras cosas, ¿no? Y sobre todo es el cambio radical que ha dado el equipo y que han dado ciertos jugadores, ¿no? Ese paso adelante que le estábamos reclamando a ciertos jugadores y que parece que con la llegada de Idiáquez pues se han soltado, y yo creo que el sistema de juego que ha aplicado este entrenador, pues bueno, yo creo que todos los jugadores lo han recibido bien. Voy a hacer yo ahora de abogado del diablo, porque por poner un pero, contra los equipos en los que supuestamente, o con los que supuestamente te podías jugar esa primera plaza, a excepción de la decepción de momento del Numancia, que esperábamos más, lo cierto es que la Cultural solo ha podido empatar, no ha ganado ni a Valladolid B, ni a Numancia, ni a Burgos. Sí, es verdad. Aunque fue en la etapa de David Cabello. Exacto, es lo que te iba a decir. Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá es un poco el interrogante que a mí también me plantea, ¿no? Que en realidad con los equipos fuertes de este grupo, en el tú a tú, desde mi punto de vista, sobre todo Burgos y Numancia fueron superiores, ¿no? a la Cultural. Pero llama la atención bastante el caso del Numancia, porque bueno, por plantilla y por la imagen que dejó aquí en el Reino de León, para mí era uno de los claros favoritos, pero parece ser que bueno, pues se ha ido descolgando, ¿no? Y ahora le va a costar un poco engancharse, pero bueno, más allá del Numancia, lo que toca analizar es a la Cultural, y yo creo que estamos en el buen camino. Y quizá el cese de David Cabello, Gelo, se produjo también más que nada por las sensaciones, ¿no? Más allá de los resultados, porque el equipo, incluso cuando ganaba, no tenía buena pinta. Mucho tiquitaca, mucho juego en horizontal, pero le faltaba verticalidad, le faltaba rapidez en el juego, algo que sí le ha dado a la Cultural Íñigo Idiáquez. Sí, y además lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Que a la Cultural le estaba costando mucho el llegar a la portería contraria. Y bueno, el tiki-taka famoso, y eso solo pasó con un equipo, ¿no? Sí, porque el señor Pepe. Exacto, y lo estamos viendo incluso ahora mismo con ese mismo equipo, no lo puede hacer, ¿no? Esas situaciones se dan, y bueno, y la Cultural, es verdad que el entrenador venía con una idea que en otros equipos le dio resultado, pero aquí por un motivo o por otro no. Y yo creo que el cambio de entrenador se debe sobre todo a lo que tú dices, ¿no? Aparte de la imagen, que es verdad que no estaba siendo buena. No tenemos que olvidar que con el sistema de competición que tenemos actual es que no nos podemos permitir el lujo de perder muchos puntos, ¿no? Y yo creo que ese era un problema que veníamos arrastrando, se ha cortado de raíz y de momento el resultado creo que es bueno. Está claro que el objetivo prioritario es estar en esa segunda B Pro, esa primera división de la Real Federación Española de Fútbol, que va a sustituir a la actual segunda B, con la idea de crear unos grupos un poquito más elitistas, pero también un poco, aunque las comparaciones sean odiosas, si la Cultural tiene la obligación, o tiene por lo menos el objetivo de luchar por el ascenso, y nos retrotraemos un poco más en el tiempo, ¿es mejor esta Cultural a la que tuvo cerquita la final en el playoff con José Manuel Aira, viendo la plantilla de uno y otro? ¿Invita a ser más optimistas de cara a luchar por el ascenso la actual Cultural? ¿Te ha puesto un nombre, Ángel? No, yo voy a responder, vamos. Yo creo que por plantilla... Luego le pregunto por los porteros. Por plantilla, en líneas generales, desde mi punto de vista, creo que era mejor la plantilla de la época de Aira, ¿no? Cuando no conseguimos el ascenso contra el Sabadell. Pero no tenemos que olvidar la situación en la que estamos, ¿no? De toda la problemática que hay a nivel social con el tema de la pandemia. Y todos los equipos en general, yo creo que no se han reforzado todo lo que ellos querrían, ¿no? Económicamente los equipos están muy tocados en general, con lo cual, bueno, pues los fichajes que se han ido haciendo los podemos equiparar en todas las plantillas exactamente igual, con lo cual vamos a estar en igualdad de condiciones que el resto de los equipos. Vamos con nombres propios, tranquilo, Chus, que lo de los porteros te lo dejo a ti.
Vamos con Sergio. Estoy muy enfadado con ese tema. Ya lo sé. Vamos con Sergio Marcos. Veíamos sus datos antes en la pantalla. Es un jugador que ha dado un cambio radical con Íñigo Idiáquez. Tú y yo le hemos dado mucha cera a Sergio Marcos, y ahora parece, Gelo, que quizá estaba el problema también en las órdenes que le daban a Sergio Marcos, porque ahora juega más adelantado, con vocación mucho más ofensiva, y ahí están los datos: 2 goles, 1 asistencia, es otro Sergio Marcos. Sí, cuando le hemos dado cera a Sergio Marcos es porque sabemos el nivel que tiene este jugador. Sergio, perdónanos. No, a ver, aquí somos muy objetivos, ¿no? Y cuando un jugador lo hace bien, pues se dice, y cuando lo hace mal hay que decirlo también. Sabemos el nivel que tiene Sergio Marcos. Es un jugador para mí de otra categoría, ¿no? Con lo cual es un jugador al que hay que exigirle el máximo. Si nos retrotraemos a otra temporada, a la temporada anterior, Sergio Marcos no estuvo a un gran nivel. Yo creo que él es el primero que es consciente del año que hizo, ¿no? Y este año, pues todos estábamos muy ilusionados por el sistema de juego que iba a implantar Javier Cabello, y todos pensábamos que para Sergio Marcos, por el tipo de juego, le podía venir muy bien, ¿no? Y fue todo lo contrario, porque es un jugador que realmente donde hace daño es de medio campo hacia adelante, ¿no? Y a él le costaba mucho porque era el jugador que tenía que venir a la salida del balón, con lo cual tenía un montón de metros para llegar a zona ofensiva, ¿no? Yo creo que el cambio de entrenador le ha venido sensacional, y más allá de todo eso, me voy al último partido que ha jugado la Cultural en el campo del Marino, ¿no? En un campo que es verdad que se puso en ciertos momentos impracticable, y fue el jugador que en ciertos momentos le daba criterio al partido, ¿no? Bajando la pelota, teniendo posesión. Con lo cual, esto es lo que le tenemos que exigir a Sergio Marcos, ¿no? Y si sabemos el nivel que puede dar, es lo que hay que pedirle. Es que le sienta bien hasta el brazalete, perdóname, Chus, ¿verdad? Que algunos decían, hombre, quizá Sergio Marcos no tiene el carácter necesario para ser capitán. Parece que sí. Sí, pero además los capitanes no solamente son dentro del campo. Tienen que serlo fuera también, y tienen que serlo en el vestuario. Puede ser como Antonio Martínez. Exacto. Y si lo lleva es porque lo han elegido entre los jugadores y el entrenador, ¿no? Con lo cual... Bueno, y está claro que yo tenía un amigo que decía, me fío de esos equipos que acaban en un campo con barrizal con la camiseta muy sucia. La Cultural fue capaz de ponerse ese traje de faena, ¿no? Para ganar en Luanco, porque no todos sabemos lo complicado que es. Hay más datos muy positivos. Por ejemplo, es el equipo que más posesión tiene dentro del grupo, es el equipo que más dispara a puerta, pero a mí me crea una cierta inquietud el tema de la portería, y me explico. Creo que la Cultural tiene, tanto en Diarra como en Zubiaurre, 2 porteros de grandísimas condiciones, muy ágiles, muy rápidos, van muy bien con el pie. Debajo de la portería son muy buenos los dos, son muy jóvenes, pero también hay un debe. Cada vez que hay un centro lateral hay problemas. Y claro, se ha apostado por 2 porteros muy jóvenes, sin experiencia de minutos, y quizás la Cultural pedía a gritos, por los objetivos que tiene, tener por lo menos alguien que tenga esa templanza, esa veteranía. Sí. Es verdad que estamos teniendo un problema, ¿no? En momentos puntuales. En el caso de Diarra tenemos pocos minutos para poder valorarle, ¿no? Yo creo que es un jugador al que habría a lo mejor que darle más partidos, y entonces podríamos hacer una valoración general. En el caso de Zubiaurre, es un portero que creo que tiene unas condiciones muy buenas, viene de una cantera sensacional. Y si ha tenido muchos minutos en segunda B con el filial de la Real. Pero yo creo que esto ya me lo habréis oído alguna vez. No es lo mismo jugar en equipos donde no tienes ningún tipo de presión a equipos donde tienes presión. Y la Cultural es un equipo donde los jugadores tienen mucha presión, porque el lunes solo se habla de la Cultural, la gente está muy pendiente de la Cultural. O sea, más no es lo que hacen las redes sociales también. Todo. Entonces, no es lo mismo jugar en la Real Sociedad, pero en un filial donde la presión que tienen esos equipos es mínima, a venir ya a un equipo, entre comillas, profesional, ¿no? Digamos, de otro nivel, ¿no? Y ahí es donde los jugadores realmente, por eso muchos jugadores pueden jugar en la Cultural y otros jugadores no pueden jugar en la Cultural, ¿no? En el caso de Zubiaurre vamos a ir viendo, ¿no? Yo creo que es un portero que tiene muy buenas condiciones, pero aparte de las condiciones muchas veces hace falta bueno, pues, el ser consciente del equipo en el que estás, y bueno, y el tema de la cabeza. Y Gelo ha sido central, y yo muchas veces, más que fallos, lo que ves a lo mejor quizás es esa falta de diálogo, porque hay una norma no escrita en el fútbol, que si el portero la pide, el central se aparta porque la ha pedido el portero. Y además yo creo que, con esto no quiero decir que sea cierto, ¿no? Pero la sensación que a mí me ha dado en algún partido, sobre todo el día del... no sé si fue el día del Marino, creo que fue, después del fallo que había tenido el día de Granada. Marino, después de ese fallo hay un despeje suyo, un saque de puerta que también lo hace de mala manera. La cara con la que los jugadores, como diciendo otra vez, ¿no? Los propios compañeros, ¿no?
Yo creo que a Zubiarre lo que le hace falta es un partido en el que sea el protagonista, un partido en el que, digamos, Zubiaurre ha salvado la Cultural y los 3 puntos se le deben al portero, ¿no? Para que él coja esa confianza. Quizás lo hizo el día del Burgos, ¿eh? El día del Burgos yo creo que la portería sí, cero. porque tiene muy buenas condiciones, ¿no? Pero parece que ha ido como de más a menos. Venía como un portero que estaba sentado y esos fallos pues le han creado ciertas dudas a él y al resto de la defensa. David, nos queda un minuto quizás para pensar en cómo puede afectar esta pandemia, esta ruptura del ritmo de competición y qué se puede esperar a partir de ahora en esta liga tan rápida y tan desconocida. Pues es una incógnita, ¿no? Porque es que la ventaja, entre comillas, es que están todos los equipos exactamente igual, porque de una forma o de otra, el Valladolid tiene partidos atrasados, bueno, casi todos los equipos han tenido partidos atrasados, ¿no? Es una pena en el caso de la Cultural porque venía con una dinámica muy buena, de confianza, de resultados, de imagen, y bueno, quieras que no, este parón le puede afectar sobre todo a nivel físico, ¿no? Porque hay jugadores a los que les cuesta un poquito más el coger ese ritmo de competición y ahora lo tenían, ¿no? Bueno, no sabemos realmente los jugadores que son o que están positivos, veremos a ver a partir de ahora, bueno, pues para mí es una incógnita, pero creo que estamos en igualdad de condiciones que el resto de los equipos. Sus, déjame una, nada, rapidísima, un sí o un no, Gelo, ¿triunfará Rubén de la Barrera en el Depor? Sí. Vale. Y un sí y un no. Pues yo espero que no, lo siento. Déjame pedirle también un sí y un no antes de despedir este bloque. ¿Refuerzos, mercado de invierno, sí o no? Yo siempre digo lo mismo, en general todos los equipos tienen que estar atentos, pero en el caso de la Cultural con mucho más motivo, ¿no? Y hay ciertas posiciones en las que yo creo que, no quiero decir que estén mal cubiertas, pero que hay que tener sobre todo recambios, ¿no? Y además, bueno, se está diciendo tema de central, tema de un mediocentro, tema igual de un lateral derecho, bueno. La Cultural tiene que estar atenta al mercado y todo lo que se pueda conseguir que mejore realmente lo que tiene la Cultural, tiene que ir a por ello. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. David, vamos a acabar este primer bloque. Gelo Barriento, muchas gracias por estar con nosotros. Y si nada se tuerce con el dichoso COVID, la próxima cita para la Cultural, para el primer equipo, será el 31 de enero en casa a las 5 en el Reino ante el Lealtad de Villaviciosa. Tenemos por delante la parte social, la parte de cantera, muchos temas que tienen que ver con la Cultural. Por supuesto, también nos hubiera gustado tener a alguien de la Cultural, pero son tiempos difíciles, han declinado esa invitación. Una pausa y regresamos. Continuamos en esta edición especial de Analízale, dedicado a la cultural y deportiva leonesa. Hemos abordado la cuestión técnica en la marcha del equipo a nivel deportivo en esta primera vuelta con el cambio de entrenador, pero la afición es fundamental y encima hay que agradecerle más todavía si cabe el apoyo, David, en una temporada tan complicada como esta. Pues sí, la puñetera pandemia que también ha sido un auténtico fastidio para el aficionado culturalista. Está con nosotros Marcelino García, presidente de la Federación de Peñas de la Cultural y Deportiva Leonesa. Bienvenido, Marcelino. Nada, gracias a vosotros por invitarnos y por tener también la visión de esa otra parte que es el jugador número 12. Bueno, es que un club sin su afición no es nada y, como digo, la pandemia, el coronavirus que nos ha fastidiado a todos, también a vosotros, por supuesto. Pues sí, la verdad es que para todos es una situación difícil, es una situación complicada y bueno, pues yo creo que tenemos que estar muy orgullosos con mayúsculas de la afición que tiene ahora mismo la Cultural, de cómo han respondido en este inicio de temporada, tanto sacando el carné y llegando a más de 4.000 socios sin saber realmente, y la mayoría de ellos incondicionales, sin saber si ibas a poder ir siquiera al campo. Esto, vamos, era impensable y nadie, ni el club, ni las peñas, ni los aficionados, creían que íbamos a llegar a esas cifras. Y bueno, pues viendo la evolución, el poder ir al fútbol, bueno, pues eso es un lujo y una gozada. Somos unos beneficiados y unos privilegiados en ese aspecto. Es una medicina también, ¿no?, de poder ir al fútbol. Sí. Contra todo lo que está pasando, en el fútbol uno se desahoga, al menos una alegría, ¿no? Pues sí, es una alegría y es poder ver las gradas, aunque... Bueno, pues... sí, aunque sea de aquella manera. De aquella manera, sí. Aunque tengas que celebrar los goles sentado, agarrado a la silla, bien. Sin poder... qué bien lo habéis hecho y demás. Pero bueno, ahí está Magín, que sigue yendo incansable con su bombo a la tribuna. Y bueno, pues poco a poco intentando
dentro de las posibilidades, bueno, pues retomar esta iniciativa de las peñas, volver a unir a la gente, porque claro, pues al final, como yo siempre he dicho, nos faltó un año más en segunda. Sí. No, fue un Un tirón, año más mínimo. Claro, fue Sí. un tirón, un boom, y nos toca ir aprendiendo y seguir aprendiendo, y ahora estamos reaprendiendo lo que es, bueno, pues poder verte solo en la distancia, por los grupos de WhatsApp y demás, tener pues contacto con toda esa gente que antes llegabas y compartías el bocadillo en el descanso, y ahora, bueno, pues muchos también, pues gente de fuera de León que no puede venir a los partidos. Algunos que por motivos de seguridad tampoco, yo no tengo que reconocer, yo no he ido a ningún partido, porque bueno, tengo que cuidar pues dentro de mi hija por la situación Por personal, supuesto. y bueno, pues a través de footers y peleando y animando a que la gente, el que pueda, que vaya, porque el club también lo está haciendo bien, se están cumpliendo todas las medidas, se están cumpliendo la distancia, y bueno, pues aunque ahora los jugadores han sufrido este golpe, pero bueno, dentro de lo que los aficionados no se ha oído que haya ningún brote provocado por ir al fútbol. Los brotes vienen por otros sitios donde se cumplen mucho menos las distancias que el club, entonces también es de agradecer y aplaudir que el club en este momento ha sabido cumplir y por ahora está todo dentro de controlado. Fíjate que además, bueno, también a través de las 7 pudimos ver el partido de Luanco Eso y es. teníamos previsto el del día del Sporting B, no se pudo dar por esta situación y paradojas del deporte, ¿no? Y de la normativa con esta pandemia, que si la Cultural ahora mismo estuviera en segunda o en primera división, los partidos serían a puerta cerrada. Quizás la pena, con tanto desplazamiento cercano a Asturias, que la gente no se pueda acercar. Y yo, no es por meter en un aprieto a Marcelino, pero yo creo que la afición ha dado un es que eso es lo ejemplo, que dices, sí. ha dado un ejemplo. Yo no sé si también os sentís especialmente queridos, porque últimamente parece como que hay muchas voces hablando de que la Cultural se ha convertido quizás en un compartimento demasiado estanco, en un búnker en el que es complicado entrar, ¿no? Y quizás esa fluidez, esa relación casi rayando lo personal, ¿no? Que había en etapas en las que la Cultural tenía, por ejemplo, muchos jugadores de León, luego va a estar con nosotros Luis Ballesteros, pues no sé si os gustaría un poco más de cercanía, ¿no? con el club. Pues sí, yo tengo que reconocer, y además, bueno, pues somos 16 peñas, seguimos siendo 16 peñas dentro de la federación, sigue habiendo pues un trato cordial con Juan Luis como representante de la masa social, con el personal de administración, pero sí que hemos echado en falta, bueno, pues que otros años siempre había unas reuniones con la directiva, aunque sea a través de Zoom. Sí es verdad que, bueno, pues al principio de la pandemia, al finales de la temporada pasada, sí que, bueno, pues mantuvimos reuniones por Zoom con la directiva, pero este año no hemos tenido ninguna, así que echamos en falta. Yo entiendo que no hay que hacer reuniones para hacer actividades que no se pueden hacer, pero bueno, pues un poco de ese acercamiento yo creo que sí sería positivo, y bueno, pues seguir dentro de la normalidad. Al final somos dos partes que tenemos que estar unidas y entendernos, la directiva y el aficionado. Entendemos que es una sociedad anónima deportiva, perfecto, pero somos aficionados al fútbol, somos seguidores de la Cultural. Yo, en cualquier caso, antes hacías tú en el primer bloque, Chus, de abogado del diablo, hablando con Gelo, voy a hacer ahora un poco de abogado defensor del club, porque sí que estuvo muy bien, ¿no?, el detalle de esas entradas gratuitas para los abonados en el partido de Copa ante el Granada. Sí, eso estuvo bien. Si nadie, a ver, y la campaña de socios podía haber sido mejor o podía haber sido peor, pero fue, bueno, unos abonos razonables. Sé que hubo gente que se transmitió desde el club que quien no pudiera pagar el abono, que se contactara con el club, no sé, realmente. Desde las peñas también hicimos nuestra presión a la gente, oye, renueva, que hay que estar ahí, que hay que seguir. Eso sí, pero eso debería, entendemos, de ir unido también a un diálogo. Al final somos personas, una llamada de teléfono no cuesta nada. Y, oye, que seguimos aquí, ya hablaremos cuando podamos hacer cosas. Vale, no tenemos que reunirnos para hacer cosas, porque no se pueden hacer, pero bueno, sí, pues mantener esa línea de cordialidad. Porque, a ver, está hilo abierto, sí, hilo abierto. La Federación de Peñas tiene un contrato y un convenio firmado con la Cultural que se ha renovado de tácito, en el que, bueno, pues ellos, el año pasado había una serie de ventajas, pues invitaciones para que pudiéramos tal, y por parte del personal de administración, sin ningún problema. Cuando hemos necesitado algo, oye, necesitaba, oye, quería, sin ningún problema. Pero bueno, esas reuniones, aunque sean virtuales, cuando tú las realizas y las transmites, le das tranquilidad al aficionado. Si no hay transmisión de decir, porque claro, al final, bueno, pues las peñas me preguntan, oye, pero, y
Digo, bueno, pues no tengo noticias. Mientras no tenga noticias, a lo mejor es bueno, porque sigue todo dentro de su línea, de su continuidad. ¿Pediréis, te voy a hacer casi la pregunta doble, Marcelino, ¿pediríais algo de cara un poco a esta segunda vuelta al club? Y ya desde el punto de vista deportivo, ¿cómo estáis viendo al equipo de cara? Tú decías lo importante, el boom que supuso, empezabas a ver camisetas de la Cultural en muchos niños con el año en segunda. Para volver a repetir eso, ¿tenéis buenas sensaciones? A ver, yo pediría precisamente eso, que dada toda la mala situación que hay, dado todos los problemas y los inconvenientes que hay, bueno, pues que ahí estamos, que cualquier cosa que necesite la directiva, que nos llame, que ahí estamos para apoyar y para hacer. Otros años, sí es verdad que al final representamos una parte de la afición, vale, una parte, no tenemos por qué ser los años dueños y señores del club, ni tampoco lo queremos. Pero igual que otros años se buscaba nuestro apoyo para determinadas iniciativas, oye, había que preparar, bueno, pues dentro de las posibilidades que hay ahora mismo, oye, hay esto. Bueno, ¿por qué no vamos a volver a conseguir que todos los niños tengan su camiseta cultural? Pues a lo mejor es que el padre no va a ir a comprársela. Bueno, pues ¿y por qué no? Oye, mirar a ver los peñistas que quieran, o los aficionados amigos de los peñistas, o en las sedes vamos a hacer una campaña dentro de lo difícil que está todo, sí, y de los problemas que también tienen los bares, que es donde nosotros tenemos las sedes, bueno, pues tratar de volver a transmitir una imagen de volver a mostrar León, igual que se vivió el año pasado en la liguilla, que volvió a estar, y a pesar de estar encerrados, confinados, todos los problemas, hemos seguido apoyando y hemos seguido operando con la Cultural. Bueno, pues cualquier iniciativa que surja desde ambas partes, volver a ponerlas en común. Vale, pero mójate con el equipo, Marcelino, que te vas por las ramas y no le contestas a Chu. Encantado de la vida. O sea, todos estamos de acuerdo en que el cambio, la imagen del equipo después del cambio de entrenador ha sido positiva. La Cultural tiene ahora mismo equipo más que de sobra para clasificarse entre los 4 primeros. Y el que diga no, miente. O sea, sea por la política de juego del entrenador, sea por lo que sea, el equipo no estaba funcionando. La directiva ha reaccionado a tiempo. Sí. Y el equipo ha cambiado y está en otros derroteros. El equipo, esperemos que este parón no rompa la dinámica que la veíamos positiva. O sea, toda la sensación de la gente, porque claro, al final, entre los que están fuera, los que tal, los grupos de WhatsApp durante el partido arden. Entonces, todo es lo mismo. Oye, vaya cambio, vaya bien, mira qué mala suerte, qué tal. Ese cariño que teníamos con el equipo otros años se ha vuelto a ver. Después de unos partidos tristes, ahora se ha vuelto a ver. Ese es el calificativo que mejor le va a la Cultural de David Cabello. Claro, después triste. De unos días... Como también te decía yo, David, fíjate, antes hacía de abogado del diablo, ahora voy a hacer de defensor de los jugadores cuando hemos hablado a lo mejor de la falta de rendimiento. Claro, ahí es muy complicado que vosotros cojáis el toro por los cuernos, pero a veces en las redes sociales se escucha cada barbaridad. O sea, tanto contra los jugadores como contra los directivos, y muchas veces personas que están refugiadas en un perfil desconocido. Es que Twitter pero es yo gratis. Creo que son personas... Twitter es gratis. Sí, sí. El día que Twitter empieza a costar dinero, se acabaron todos los problemas. Twitter es nocivo. Claro. Nocivo. Entonces, es todo. No vamos a irnos a puntualizar, vamos a irnos a la generalidad. Las redes sociales están todas a favor de la Cultural y a favor de la dinámica y a favor del juego ahora mismo. ¿Excepciones? Sí, pero en eso y en todos los ámbitos de la vida. Curiosamente es uno de los clubes a nivel nacional, incluso juntando también los de primera y segunda división, que más movimiento tiene, más vida tiene en las redes sociales. Hasta donde yo sé, los problemas que tuvo Footers en las retransmisiones de los mismos partidos era porque no esperaban la avalancha de gente que se enganchaba a ver el partido. O sea, somos el equipo que más visualizaciones tiene de Footers en toda España. Entonces, eso tiene que notarse, tiene que repercutir. Entonces, el aficionado, aunque sea en la distancia, sigue estando con el equipo. Estar un poquito más preparados quizá no hubiera estado mal, si se me permite. La crítica, con todo el respeto. Sí, pero les pilló el toro. Perfecto, tenían que estar más preparados, sí, nos tenían que devolver el dinero también, pero bueno, para 5 euros, entonces, pero ahora se ve un poco mejor. Perfecto, encantado de las retransmisiones que se hacen a través de las 7. Hombre, por supuesto, faltaría más. Que además son gratis, con buenos medios. Claro. Pero una cosa, David, antes de despedir a Marcelino, vamos a poner también un poquito de positivismo, porque también es una época muy complicada para las empresas y los patrocinadores, muchos han estado ahí con la Cultural, han estado ahí arropando a pesar de la situación.
Podría estar cualquiera, pero hemos, por ejemplo, buscado el ejemplo, valga la redundancia, de Ingenova, que ha sido también la empresa que ahora mismo está trabajando en la reforma del área deportiva de Puente Castro y que ha dado ese baño, ese aspecto espectacular que tiene ahora el Reino de León, con las zonas VIP, con el antepalco, con la tienda, con todo lo que es un estadio ahora mismo equiparable, por supuesto, a los de Primera División. La verdad que nosotros nos incorporamos ya hace años a este proyecto de la Cultural, tuvimos la suerte de disfrutar del ascenso y bueno, nosotros estamos ciegamente ligados a este proyecto y queremos compartir con ellos mucho tiempo. Fíjate que en estos tiempos tan difíciles en los que estamos, nuestro compromiso con la Cultural sigue existiendo. La verdad que a raíz de nuestra incorporación se han realizado muchísimas reformas en este estadio, siempre desde luego con la dirección de ellos e incluso en muchos aspectos de todas estas reformas que se han hecho ha participado Aspire directamente. La verdad que el resultado yo creo que es fantástico. No hay un estadio en esta categoría que tenga unos vestuarios como los que tiene la Cultural, con estas zonas de zonas estupendas, el entorno. Bueno, la verdad que el estadio es fantástico. Una tienda deportiva propia del propio club, que es algo que no es habitual, solo se ve en algunos casos en equipos de primera. Y la verdad que eso es algo que pueden disfrutar todas las personas del León y nosotros lo que hemos participado es en el diseño para que, oye, sea realmente algo del siglo XXI. Un club del siglo XXI, unas instalaciones del siglo XXI. Estas instalaciones, Marcelino, merecen un equipo, al menos en la segunda división. ¿Tu deseo para este 2021? Mi deseo es que consigamos ascender a la segunda B Pro, esta nueva que nos van a plantear. ¿Te conformas en principio con eso? Sí. Vale, no, yo pregunto. A ver, el sueño sería estar en segunda. La realidad es que todas estas situaciones, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos las veces que van a estar paralizados. El mayor deseo es que podamos renovar, porque estamos aquí todos los que hemos renovado este año. Lo primero es la salud. Sí, señor. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, me encantaría ver en la segunda división a la Cultural, y si no es en la segunda, por lo menos en la Pro, que yo creo que eso es lo que vamos a conseguir, la segunda ojalá, y que podamos volver a abrazarnos en los estadios y poder volver a compartir los bocadillos en los descansos. Que pueda acudir la gente ya el próximo día 31. Y David, lo de la segunda yo no me conformo con la Pro porque hay que vivir un derbi con la Ponferradina, que aquí en la plantilla de la 8 hay gente del Bierzo, que todos los lunes te lo recuerda, Sí, y hay que ir al Toralín. Hay mucha mala baba, al otro lado del Manzanal. Hay que vivir un derbi, por supuesto, en segunda. Ojalá que llegue pronto. Gracias, Marcelino, por estar con nosotros. Una de las notas positivas en la marcha del club, la gran trayectoria del juvenil que juega este domingo, además ante el Burgos, y un poco también queremos ver ese perfil de cantera. Hace poco debutaba un jugador de la tierra en el primer equipo, ante el Granada, ante Rodri. En el caso de Rodri, nos gustaría ver a muchos jugadores de León en la primera plantilla. Vemos cómo está la cantera a vuelta de publicidad. Seguimos adelante en esta edición especial de Analiza D, dedicado a la cultural y deportiva leonesa, y en este tercer bloque una de las notas más positivas, la buena marcha de la cantera con el juvenil líder en la División de Honor en su primera temporada. Tras lograr el ascenso, el equipo de Israel Martínez también fue importante hace algunas temporadas, el ascenso del Júpiter. Y David, yo creo que también hemos mirado para arriba, hemos mirado la punta del iceberg, que es la primera plantilla, sí, pero hay un engranaje que va creciendo y que se va profesionalizando por debajo. Eso es, la cantera de la cultural y deportiva leonesa, que por fin da sus frutos, y de qué manera además, con un juvenil de División de Honor que está ilusionando muchísimo a la afición. Y para hablar de este equipo del juvenil tenemos hoy con nosotros a otro ilustre veterano de la cultural y deportiva leonesa. Sí, bueno, no, la verdad es que no. Don Luis Ballesteros, lo del don es porque también eres embajador de la cultural. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, es un placer. Este juvenil es una barbaridad, 10 jornadas ha disputado hasta el momento, con 7 victorias, 2 empates y solo una derrota, maravilloso. Sí, yo creo que tiene mucho mérito los niños. Hace 15 días, 3 semanas en Móstoles, después de ganar 0-1,
mientras comían la pizza, un grupito de ellos me decían: Ballesteros, ya esto no es casualidad, ya no es una cocina que ha caído del cielo, ¿no? Y dije, para mí hace tiempo que habéis dejado de ser una cosa que cae del cielo, ¿no? Yo creo que tienen mucho mérito los niños, tienen mucho mérito no solo estos niños, sino que mucha gente que hay alrededor de este equipo y equipos de nuestra provincia, de León y provincia, como el Puente, como la Peña, como el Veguellina, como la Ponferradina. Tenemos muchos niños en este equipo de División de Honor que han estado en muy buenos equipos, con muy buenos entrenadores, y luego sí que es verdad que lo que están haciendo es realmente increíble, ¿no? La pregunta, veíamos el otro día a Rodri debutando frente al Granada. Todavía no vemos, en tu etapa había muchos jugadores de León en el primer equipo, tú también fuiste componente de un juvenil de la Cultural, si no me equivoco, de ensueño, jugando contra el Real Madrid, contra equipos de ese nivel. ¿Este trabajo dará fruto en forma de jugadores en el primer equipo en breve espacio de tiempo? Ojalá. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no es a corto plazo. O sea, yo creo que esta historia lleva a un largo plazo. O sea, son años. Nos lleva trabajando muy bien. Hay muy buenos entrenadores. La verdad es que ahora en la base ha habido muy buenos entrenadores y hay muy buenos entrenadores. Pero sabes que es difícil. Ahora el paso no es tan largo y tan grande como si estás en Segunda División A, de estar en Segunda División B. Pero yo creo que la imagen de Rodri y la idea del actual míster del entrenador de la Cultural, que no le tembló el pulso para esto, yo creo que es una cosa, un aliciente para cualquier jugador de la base y para cualquier jugador de la Cultural y Deportiva, o sea, en ese aspecto, y yo creo que sí. Lo que pasa es que yo lo te hablaba con un compañero tuyo y le decía, si doy nombres, de la época nuestra, dabas nombres y nos volvíamos un poquitín tontos, no mucho, porque las redes sociales no existían y esas cosas, pero si das nombres hoy, que yo te podría dar nombres, les vuelves locos, porque es verdad que las redes sociales... Claro, las redes sociales ahora hacen mucho daño, los que están alrededor de ellos, todo el mundo cree que tiene a Maradona, que todo el mundo... Hay muy buenos niños, Jesús. O sea, yo creo que merece mucho la pena apostar por la cantera de la Cultu. Vuelvo a repetir, mucha culpa tienen los entrenadores, los scouting que hay dentro del club. Se pasan muchas horas en los campos de León y de la provincia viendo jugadores y nunca es tarde para estos temas. Por lo tanto, que curren, que entrenen, como dice el amigo de ahí de David, día a día, que partido a partido, que se lo ocurren, los entrenamientos que aprovechen. O sea, yo creo que es una cosa... a ellos también les va a ilusionar el que venga un entrenador como Idiáquez en el primer equipo. Tú que también conoces la cantera de la Real Sociedad de Zubieta, eso puede ilusionar a los chavales, ¿no? Ver si Rodri lo ha hecho. Eso es que Íñigo Idiáquez, él mismo lo ha recordado en sala de prensa, en alguna rueda con los medios. Él debutó en la Real con John Benjamin Tosak, Tosak el galés, que tenía muy en cuenta siempre a la cantera, pero en cualquier caso... os sorprendió, me imagino, muchísimo, ¿no?, cuando visteis que Rodri estaba convocado para el partido con el Granada, o en cierta manera, ya cuando visteis que venía Idiáquez, ya esperabais algo así en breve. No, es muy difícil, estás hablando de un niño con 18 años, estás hablando de un niño que bueno, entrena asiduamente alguna vez con el Júpiter, pero que llegue un paisano, apueste por un niño de la cantera, un juvenil, con todo mi respeto a todos los juveniles que hay, contra un equipo que luego encima tenías que analizar un poquito al rival que teníamos, el Granada, que tenían un delantero que a mí me sonaba un poco de ver en la tele, ¿no? Entonces, con el Betis, Molina, con el Getafe, fíjate. Entonces, yo creo que... Sí. Pero no le tembló el pulso, cosa que yo creo que además todo el mundo alardeamos de que por qué no llega uno, pues mira, llegó Idiáquez y el primer... O sea, yo creo que eso para la cantera, y además es que luego yo veía a los niños cómo le miraban a su compañero, ¿no?, cuando bajó al día siguiente o volvió a entrenar, que es un niño súper humilde y merece mucho la pena. Yo creo que en la cantera de la Cultura hay gente muy bien formada, que eso es importante. Ya no hablamos solo del tema futbolístico, sino hablamos también de las personas, que también dentro de la Cultura lo que hacen es formar futbolistas y formar personas, pero yo creo que es un aliciente para cualquiera. Y luego, pues esto del fútbol, vosotros también lleváis mucho tiempo en esto, sabéis cómo funciona. Fíjate, lo que decía Luis, que importante es el tener la oportunidad, de subir, pero luego el tener la cabeza fría para que cuando tengas que dar un paso atrás, tengas que jugar con el Júpiter, jugar con el juvenil, correcto, pues ni te hundas ni te lo creas en exceso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en el caso de Aarón, un jugador del que todo el mundo habla maravillas, y que por circunstancias no puede tener ficha con el primer equipo. Bueno, pues son temas delicados, ¿eh? Porque a un chico que promete mucho le puedes cortar la carrera. Es lo que antes he hablado de las redes sociales y del 2021, que es que no tiene nada que ver. Ahora se ve todo, se expone todo, todo el mundo habla, presume de todo. Se presume de todo, correcto, porque cuelgas en las redes sociales, mola mucho, porque si haces un gol... Los likes. Claro, o yo soy un portero... Pero hay mucho fucker, ¿no? Se dice, ¿no? Sí, fake. Pero si yo soy... Chus, por Dios, madre mía. Bueno, faker y fucker, Yo soy un portero, pues pongo mis mejores paradas y tienes que estar muy bien amueblado, y yo creo que en ese aspecto, además en la Cultu les ponen, y Irra en este caso y su cuerpo técnico les pone rápido los pies en el suelo, o sea, es que Irra ahí está la clave también, se ha rodeado muy bien. También humildad y juventud en el banquillo. Es que Irra Isra Martínez, que también es el director
de la cantera, el coordinador de toda la cantera de la cultural. Claro, es que Son ahí chavales, sí. en la mayoría de los casos, porque claro, cuando llegas a ese nivel, la División de Honor, también tienes que hacer fichajes, pensar a lo mejor en jugadores que estudien en la Universidad de León, y eso puede ser muy positivo también, esa vinculación, pero la mayoría son chavales que desde pequeñitos han estado en la cantera. Muchos, y además me hace ilusión porque yo además no les conocía a la mayoría de ellos, y en los viajes aprovecho para hablar con alguno y siempre les cambias alguna historia, les cuentas alguna historia, no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, de la época nuestra, y todo evoluciona, pero te hace ilusión, claro, que alguno te diga que está desde prebenjamín en la cultu, es que eso es increíble, o sea, es impensable. Fíjate, estoy yo pensando qué importante es también para los chavales el que la cultural tenga en cuenta a gente como Luis, Eduardo Álvarez está ahora de delegado en el Júpiter. De pertenencia. Sí, porque al final tú te ves reflejado en lo que él vivió, y eso también es bueno para los veteranos, que también se os tenga en cuenta en el engranaje del club. Sí, yo creo que desde hace tiempo, ya desde que entró casi a Spire, yo creo que a la Asociación de Veteranos se nos tiene en cuenta, se nos pide opiniones, a lo mejor no a toda la asociación en general, pero siempre a través de Edu se hace saber a toda la asociación lo que la cultu pretende o quiere de nosotros. Para nosotros es un auténtico lujo. Yo creo que para la gente que ha jugado en la cultu y que ha estado muchísimos años estas cosas, pero que no tiene por qué ser así. Si un día quieren prescindir de la asociación de veteranos o de los jugadores que hemos estado más tiempo en la cultu, tampoco pasaría absolutamente nada. Es curioso, David, lo que son inevitables son los piques. Fíjate, el otro día, a raíz de la marcha del División de Honor de la Cultural, estaba la gente enredada en si el mejor juvenil históricamente fue la Peña, fue el Puente Castro en División de Honor. Sí, ¿ves? Y ahí es donde quiero llegar. No es por hurgar en la herida, pero no termino de ver solución desde hace décadas de por qué la Cultural y el resto de clubes de formación no tienen un barco común, navegar un poco en la misma dirección. Pues es que pensabas, Luis, que iban a ser todo flores. No, pues fíjate, si voy a la primera pregunta que me hacéis y lo que yo os he contestado, o sea, dar las gracias al Puente, a la Peña, a la Ponferradina, tenemos un niño que está en la Ponferradina, del Veguellina, y a todos esos entrenadores que han tenido muchos niños que hoy están en División de Honor de Juveniles. Yo creo que para la cultu es un aliciente, vuelvo a repetir. Luego, el scouting, el trabajo que hace toda la gente que está en la base, mirando en todos los campos de León y la provincia, hace que, bueno, contamos con Pepe, con Juan y con Luis, pero vuelvo a repetir, yo creo que desde hace mucho tiempo se mira ahí muy mucho, y yo creo que tiene que ser un aliciente. Hay jugadores en el Puente, este año del Nacional, que hicieron algunos la pretemporada con nosotros, con el División de Honor, no se quedan, se van al Puente. Yo creo que existe, además yo creo que con Ramón, con el presidente del Puente Castro, existe un muy buen rollo. Está Toby, están jugadores del Puente que pertenecen a la Asociación de Veteranos de la Cultural, o sea que yo creo que existe buen rollo. Que luego hay lo típico que dice Jesús, que hay las picadillas, que me de cuál quitas fue este el mejor, jugador, que llamas al padre. La realidad, bueno, es que aquí somos también muy de eso, de picarnos unos con otros. Tienes que vivir el día a día. Sí. Hoy es verdad que la temporada del División de Honor de Juvenil de la Cultura y Deportiva es de chapó. O sea, nadie se lo espera. Yo cuando el Puente jugaba con el Madrid y le ponía contra las cuerdas o le ganaba, jugaba contra... y le ganaba, era el primero que me alegraba. O sea, porque venían aquí y sonabas en toda España. Sonaba el Puente, sonaba la Peña, pero hoy es verdad que la Cultura el año... Por cierto, este domingo contra el Burgos... A la una. A la una. Sí. Bueno, y ese aspecto internacional, vienen 4 jugadores japoneses, el que la Cultural suene también a nivel internacional como academia de formación. Suma, yo creo que todo... Que no lo vean a veces también los chavales como alguien que me viene a quitar un puesto. No, para nada. Es que además luego el día a día, el entreno, o sea, yo creo que eso lo tienen que valorar. Los entrenadores no son tontos, los entrenadores llevan mucho tiempo, conocen muy bien la base, y creo que estamos abiertos a esa academia internacional que dirige, me parece, Baliño. Yo creo que es una cosa y un aliciente más para lo que tú dices, dar su nombre de la cultura y deportiva que hoy yo creo que ha salido de las fronteras, ¿no? Qué bien habla Luis y qué tranquilo está, sí, con las broncas que te echan en un terreno de juego. Sí, pero hay que intentar, como sea, ponerle en un brete. Yo sé que estás muy a gusto de embajador de la Cultural, pero tú echas de menos el césped, la hierba. Sí, me mola mucho. Además, yo creo que cada vez que hablamos tú y yo siempre me dices lo mismo y siempre te contesto. Encima se han cortado las ligas de veteranos. Sí, a mí me encanta. Bueno, es que sufrimos mucho. Sin fútbol, yo sin pero no me refiero solo que eches de menos el campo como jugador, ¿eh? No. Usted va ya sabes por dónde voy también yo. No, por delegado. Sí, claro, hombre, la verdad es que disfruté muy mucho. Disfruté desde... ¿Viste el ascenso? Sí, no se me va a olvidar. Lloré el día del ascenso cuando no había llorado en muchos años de mi vida, es increíble. Pero sí que es verdad, desde Cabello con Ferrando y con Rubén, la verdad es que fueron años increíbles. Es una experiencia única, es una experiencia chula. La verdad es que ahora, después del año y pico que llevamos con el tema de la pandemia,
es una auténtica ruina. Yo creo que ni ser futbolistas están disfrutando, ni los futbolistas, porque No. es que se están viviendo unas situaciones que es que no son normales. Y lo que ¿Llegaste a entender a Rubén de la Barrera cuando hablaba? Sí, hombre, yo además al día de hoy tengo muy buen rollo con él. Sigo hablando Hay con él. mucha coña con Rubén de la Barrera, Sí. supongo que lo sabes, en las redes sociales. Pero- Ahora cuando fichó por el Sí, Depor, sí, mucho pero- tuitero metiéndole caña con el tema de sus discursos a veces un poco inescrutables. Y desde Coruña también, a ver si le entienden, a ver si no sé qué. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Yo con Cabello aprendí mucho, con Juan Fernando aprendí mucho, con Rubén increíble, o sea, yo y sigo teniendo mucho trato con él y sigo hablando con ¿Con él. David Cabello aprendiste también? Sí, ¿por qué no? yo No, pregunto. no. Hablo de Cabello. el Ya, primero que no, pero tuvimos. digo después ahora con David Cabello. Bueno, tal. ahí, ¿sabes lo que pasa? Cuando ahora me Ya sé que no tuviste cuando me tanto contacto, pero bueno. No, cuando me preguntan ahora por la plantilla, o sea, cómo funciona. Porque cómo- diría que sé que te gusta. Bueno, lo que pasa es que tampoco puedo valorar, me pasa como con Cabello, al no ver el día a día, ver los entrenamientos, porque al final es inevitable, para poder opinar de una cosa yo creo que merece la pena seguir ese tema. Entonces, con los otros sí que estaba casi en el día a día y ahora no lo ves, pero, hombre, a mí un paisano que llega y los números que tiene, al final es que le vas a catalogar por los números que lleva. Hablo de Idiáquez, te hace encima la imagen, que ya en Langreo fue fenomenal, aunque un error al final nos empataron, pero es que los números son excepcionales. Te puede gustar más o menos cómo juegan, pero que al final, David, ¿sabes cómo funciona esto del fútbol? Entra la bolita, entra el etrusco, lo de la portería contraria, ganas y se olvida El absolutamente. Etrusco, qué antiguo eres. David, Qué antiguo. perdonad un segundo los dos, porque no ha podido estar con nosotros Israel Martínez, que es protagonista con la gran marcha del juvenil de División de Honor, no ha podido estar aquí físicamente, pero nos ha dejado este vídeo valorando la buena trayectoria de un equipo que, no olvidemos, es un recién llegado a la categoría y que está ahí primero en la tabla. Pues creo que la valoración hasta la fecha es muy positiva por parte de todo. Estamos consiguiendo, por un lado, pues en ese componente de rendimiento y competitivo, pues que el equipo sea capaz de sumar, estar en la parte de alta clasificación, y después en la parte formativa, que es igual de importante, además un equipo juvenil, donde buscamos promocionar jugadores filial y primer equipo. Creo que también es una valoración pues muy positiva desde el punto de vista que estamos consiguiendo que el equipo pues cada poco tiempo pues aumente, mejore su rendimiento, tanto en lo colectivo como en lo individual. Para el club creo que es importante estar en esta categoría, la cual se consiguió temporada anterior, y la temporada se está dando de forma positiva, el equipo está dando un buen rendimiento, por lo cual pues es un salto más en cuanto a continuar pues con ese crecimiento que lleva el club en el fútbol base pues ya pues unas cuantas temporadas. Bueno, nuestras expectativas iniciales eran las de obtener la permanencia, la de continuar un año más en la categoría. A día de hoy creo que hemos hecho un comienzo bastante bueno. Es cierto que no tenemos todavía el objetivo conseguido, pero estamos muy cerca de poder conseguirlo. Y a día de hoy, pues nuestro objetivo, nuestra próxima meta es la de acabar la primera fase entre los 5 primeros clasificados, lo cual pues nos daría acceso a jugar pues contra los otros 5 primeros clasificados del otro grupo. Y con lo cual, pues lo más importante, conseguiríamos ese objetivo inicial de la permanencia de una forma ya matemática. Bueno, yo sé que David está especialmente agradecido como buen colchonero y Luis Ballesteros como buen culé por el regalo de Luis Suárez y lo bien que lo está haciendo, pero todo tuyo, en la recta final. No, yo simplemente nada, respecto a Israel, es que le ves, le escuchas hablar y ya casi que está todo dicho, ¿no? Ya se ve lo buen chaval que es y luego todo lo que sabe. Sí, pero detrás de esta imagen, cuando les tiene que poner las pilas a los niños, escucha, se oyen las palabras. Yo bajo al entreno algún día al área y cuando estoy llegando en la moto le estoy oyendo, o sea, no te creas que es todo así. Y que luego cuando... llegas tú para, en fin, dar cera y luego pulir cera. Yo ¿no? lo que él necesite y lo que los niños necesiten, encantado de la vida, pero es un paisano que lleva muchísimo tiempo en esto, le encanta, es un enfermo también y además absorbe absolutamente todo, se queda con todo, luego tiene sus ideas, bueno, y los niños ahí están, tendrán mucho mérito, porque al final los que juegan son los que para lo bueno y para lo malo, no cuando es malo el entrenador y cuando es bueno todo para los jugadores, ¿no? Pues en este caso merece mucho la pena. Bueno, pues con esa última reflexión, invitando también, por supuesto, a la gente a que esté pendiente de la Cultural de División de Honor este domingo a la 1 ante el Burgos. Ojalá que siga la racha y veamos en el futuro muchos chavales de León en el primer equipo. Luis Ballesteros, gracias por estar con nosotros. Un placer, da gusto. David, como siempre, muchas gracias por Lo mismo digo. Analízale en el que hemos intentado radiografiar la actualidad de la Cultural. Ojalá que pase pronto
la situación derivada del COVID y ya se pueda jugar ese partido programado inicialmente el día 31 frente a la Lealtad de Villaviciosa. Veremos qué pasa también con las fechas para los equipos, para los partidos aplazados con el Sporting B y con el Numancia. Hasta aquí esta edición de Analízale. El próximo sábado más contenidos, más tiempo para el debate aquí en La 8. Feliz semana, amigos. Adiós.